Listos. Ok, Martín, pues muy buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Pues ya tenía un rato que no nos había acompañado. Algunos de ustedes estarán viendo pues a una cara conocida, pero seguramente otros estarán viendo a una cara nueva. Entonces, por lo mismo, les voy a presentar quién es nuestro invitado el día de hoy. Hoy tenemos la fortuna de que está con nosotros el doctor Martín Cuitzeo Domínguez Núñez. Ya ha participado bastante con nosotros, como les decía. Y bueno, él es licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se tituló con una tesis nombrada Arqueología y Astronomía del antiguo Texcotzingo, en el Estado de México. Es maestro en semiótica por la Universidad Industrial de Santander. Su tesis para este grado fue la dinámica enunciativa de dos sitios con manifestaciones gráfico-rupestres de la Mesa de los Santos, allá en el departamento de Santander, en Colombia. Y bueno, y finalmente su doctorado es en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Su línea de investigación es antropología semiótica. Su tesis versa sobre el tema es la harina en el cielo, representaciones, prácticas y saberes astronómicos de las familias Paipai y Coal del municipio de Ensenada, Baja California, que precisamente de esto, pues hoy nos va a hablar un poquito. Y bueno, parte de sus temas de investigación, porque bibliografía, artículos publicados, ponencias, tiene muchas, no vamos a hablar, a abundar hoy en ello, pero bueno, dentro de sus temas de interés básicamente se encuentra los estudios de arqueología de sitios en el norte del país, sobre todo en, bueno, sitios que consideraríamos con arte rupestre, de grupos sedentarios, semisedentarios, y una de sus líneas de investigación que ya nos ha hablado de ello en otras ocasiones, es precisamente bueno, lo que conocemos como arqueastronomía o también astronomía cultural. Y bueno, pues no vamos a dedicar más tiempo a ello. Quien quiera conocer un poquito más de él nos puede preguntar por su currículum. Pues Martín, buenas noches, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y les recuerdo, él nos estará hablando acerca de precisamente las tradiciones de muertos y funerarias que existen en el norte de México y sobre todo de su experiencia ya en los últimos años con grupos precisamente del norte. Pues Martín, bienvenido nuevamente, estás pues en tu casa, adelante. Muchas gracias, Hugo. Pues es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes. Me pone muy contento poder hablar de la arqueología, de la historia, la etnografía del norte de México y hoy con un tema que me gusta mucho, que es el tema de la muerte en el norte de México, ¿no? Cuando pensamos en la muerte, generalmente estamos pensando eh, a nivel arqueológico en la muerte en el centro sur del país, ¿no? Todos los cultos que sabemos que tenían los mexicas, los mayas hacia la muerte, ya en tiempos contemporáneos, el Día de Muertos en Michoacán, en Oaxaca, en distintas partes del centro sur del país. Pero pocas veces a la mente que la muerte pues es un fenómeno universal y que las sociedades y culturas que vivieron en el norte de México también experimentaron este fenómeno, también lo interpretaron, lo vivieron culturalmente, le dieron un sentido. Y de eso es de lo que hoy vamos a hablar, sobre la muerte, la concepción de la muerte en los nortes de México, en tres periodos históricos bien marcados. Vamos a comenzar hablando sobre la muerte en el periodo prehispánico, lo que sabemos a través de los restos arqueológicos. Luego pasaremos a hablar del periodo colonial, donde les voy a contar una historia entre chusca y de terror, de los registros de la Santa Inquisición que nos dan cuenta de estas ideas sobre la muerte, de estos cultos hacia la muerte, de la interacción con los cadáveres incluso, ¿no? En Sonora, vamos a hablar de un caso en Sonora, y posteriormente, para finalizar, voy a hablarles de los pueblos indígenas contemporáneos y los pueblos rurales en el norte de México y los cultos que hoy hay hacia la muerte, las reinterpretaciones de tradiciones que no son propias de aquí, pero que han sido resignificadas, reapropiadas. Y hablaremos de dos casos, uno con los Pai Pai de Baja California y otro, un ritual poco conocido que se llama Los Ceremos, que se celebra en Valle de Allende, al sur de Chihuahua, y que es otra manera de entender
la muerte y el Día de Muertos. Bueno, pues si bien les parece, voy a compartir la presentación PowerPoint que traigo para la primera parte de esta sesión y vamos a empezar a hablar sobre la muerte, el culto a la muerte en la época prehispánica. Entonces, déjame ver si ya puedo compartir. Sí, a ver si ahí no se ve una imagen doble. Ahí está, ya. Creo que Hugo, ya puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar acerca de la muerte en los nortes de México. Voy a minimizar esta imagen de aquí, ahí está. Y voy a hablarles en esta ocasión de tres regiones distintas, de tres estados diferentes. Vamos a comenzar hablando sobre el estado de Zacatecas y en concreto sobre el sitio arqueológico de La Quemada. Hay que ubicarnos temporalmente y espacialmente. La Quemada se desarrolla entre el 400 y 900 de nuestra era. Se trata de un centro con cierta complejidad, que tiene edificios para las élites, que tiene construidos caminos, que tiene construidos palacios, un centro que interactúa con distintas regiones de Mesoamérica, del norte de México, e incluso hay hipótesis relativas a que hay una vinculación y un contacto con el suroeste de los Estados Unidos. Bueno, aquí pueden ver ustedes la ubicación actual del estado de Zacatecas y también pueden ver un plano donde están ubicados varios sitios arqueológicos que son importantes, entre ellos el sitio de La Quemada. Hay que señalar que esta tradición de La Quemada pues se extiende por una amplia región. Es el fenómeno que ha sido conocido como chalchihuites, las culturas chalchihuites, donde diferenciaríamos dos tipos de, digamos, culturas o procesos históricos llamados chalchihuites. En un caso estaríamos hablando yo por Durango, la rama que ha sido llamada como Guadiana, y por otro lado tendríamos lo chalchihuiteño, que es típico de la región centro-sur de Zacatecas, norte de Jalisco, y que se compartió en parte de lo que actualmente es Aguascalientes. Valdría la pena en algún momento que pudiéramos hablar de esta arqueología de Jalisco, de Aguascalientes, que es muy rica, que es muy poco conocida. De hecho, cuando pensamos en Aguascalientes, en Jalisco, en temas de turismo, no nos viene a la mente, evidentemente, que hay sitios arqueológicos y sin embargo los hay. Pero bueno, no voy a ahondar en esto, simplemente ubicar espacialmente a La Quemada. La Quemada es un importante centro comercial. Hay algunos que plantean que también militar, ahí hay un debate, pero lo cierto es que también se realizan peregrinaciones y que La Quemada está interconectado con otras regiones a través de caminos. Aquí vemos una de las pirámides más importantes y el Templo de las Columnas. Algo muy interesante de La Quemada, que es un lugar que vale la pena visitar por múltiples razones, es que la arquitectura se fusiona con el cerro. Hay ahí una integración entre el paisaje y el sitio arqueológico. Es un sitio que la primera vez que lo visité me impresionó. Bueno, siempre que uno va lo impresiona. No voy a olvidar, ¿no? Cómo cuando subes al cerro, que es bastante alto, pues puedes contemplar desde ahí todo y puedes entender un poco de el por qué colocaron en este sitio, en este lugar, eh, eh, y entre estas dimensiones podemos hablar de dimensiones que están relacionadas con lo celeste. Hay evidencias de que ha habido orientaciones arqueoastronómicas deliberadas, es decir, orientaciones con respecto a los astros. De esto hemos hablado en otro momento, pero podremos también hablar posteriormente. Solo decir que el tema astronómico es importante para los antiguos edificadores de La Quemada y algunos de los edificios tienen que ver con salidas y puestas de sol
Incluso hay quien ha planteado que hay relaciones con algunos astros como Venus. Y es muy curioso que el gobierno del estado de Zacatecas estuvo impulsando a través de la Secretaría de Turismo un turismo astronómico, un, digamos, turismo arqueastronómico, donde se invitaba a los visitantes a ir a ciertas zonas arqueológicas en la noche, a ver las estrellas, a ver ciertos fenómenos. Y esto me parece muy interesante, ¿no? De un enorme potencial para divulgar y hablar acerca de la arqueología, pero, y la arqueoastronomía, desde luego. Pero no debemos de olvidar, bueno, que el centro de la charla de hoy es la muerte, ¿no? Entonces, voy a hablarles de un caso muy específico que es la presencia de cráneos perforados que se cree son cráneos torofeos. Ahorita explicaré a qué nos estamos refiriendo con ello, que se encontraban en la exposición pública, ¿no? Es decir, cráneos que se encontraban en el espacio al que frecuentaban las peregrinaciones. Y comparto aquí un fragmento de un artículo publicado por dos autores. Uno de ellos es Gerardo Valenzuela, profesor de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. El otro, a ver, espérenme un momento, aquí está. El otro es Marcos Santos, y ambos publican este artículo en el que hablan acerca de estos cráneos perforados. Procedo a leer. Por otra parte, los cráneos procedentes de la quemada pertenecen al depósito denominado osario dentro del conjunto altar circular nombrado por O'Neill como la Media Luna, ubicado en el segundo nivel del sitio cerca del área denominada por Armillas como el cuartel. Es decir, hay un espacio, como vamos a ver, donde se concentran una enorme cantidad de huesos. Por esta razón fue conocido el lugar como el osario, porque había una enorme cantidad de restos óseos. Y se va a tratar de un complejo donde encontraremos muchos restos humanos. Se trata de un complejo de habitaciones con vista al oriente, hacia la pirámide votiva y a la cancha de pelota, y se ha interpretado como área ceremonial con 3 escaleras que dan acceso al recinto. Y voy a explicar un poco. Cuando hablamos del oriente, estamos hablando del lugar por donde sale el sol. Y en concreto, en el caso de la quemada, estamos hablando del espacio donde había un juego de pelota, donde estaba esta pirámide que les mostré al principio. Y bueno, vamos aquí a el punto importante, ¿no? Tanto en la quemada como en otros sitios aledaños, en este caso un lugar que es conocido como Cerro del Huistle, que se encuentra al norte de Jalisco, en esta zona muy característica de los mapas, ¿no? Que representa como 3 dedos, ¿no? Ustedes recordarán esa zona cuando uno viaja por ahí. eh, es muy curioso, vas en la carretera y te dice bienvenido a Zacatecas y después, 15 minutos después, bienvenido a Jalisco y otra vez bienvenido a Zacatecas, otra vez bienvenido a Jalisco. Bueno, en este lugar, incluyendo la quemada, en estos lugares, se encontraron evidencias de cráneos perforados. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? A esto. Estos son cráneos humanos que tenían perforaciones en la parte superior, lo cual hace inferir a los autores de este artículo en el cual me he basado para hablarles de la muerte en la quemada, lo cual les hace pensar que los cráneos se encuentran expuestos al público, ¿no? Son cráneos visibles. Un poco guardadas las proporciones, el Zompantli, recordaremos, bueno, los que no lo conocen, lo introducimos, que el Zompantli es este muro de cráneos utilizado por distintas culturas del centro-sur de México, de la llamada Mesoamérica. Y si bien en el norte no hemos encontrado evidencias de Zompantlis, sí hay evidencias, como ahorita veremos también para el caso de Paquimé, de cráneos trofeo, o lo que ha sido denominado como cráneos trofeos, cráneos que son expuestos al público y que cuelgan, ¿no? En el espacio público. Eh, Voy a hablar ahora del sitio arqueológico de Paquimé, en Casas Grandes, Chihuahua. Estamos hablando de una región muy alejada de la quemada, una región que tiene mucho más que ver con el suroeste de los Estados Unidos que con el
en norte de México o con Mesoamérica, ¿no? Es una ciudad completamente hecha de adobe, pero que tiene varias fases, que se empieza a desarrollar alrededor del 700 de nuestra era y este desarrollo llegará hacia el 1400. La ciudad, cuando llegan los españoles, ya está abandonada. Muy interesante, déjenme decirles, ¿no? Valdría la pena hablar una tarde, tener una charla exclusivamente sobre Paquimé, pero bueno, no es el caso hoy. Paquimé, como aquí ustedes pueden ver, es una ciudad que parecería laberíntica. En realidad, es una ciudad en la que solo se han conservado las partes medias y bajas de los muros, muros completamente hechos de adobe. Yo les digo a los estudiantes que hay varias cosas que caracterizan al estado de Chihuahua y su historia y su arqueología, pero una de estas es el adobe. Chihuahua solo hasta tiempos muy recientes ha dejado de construir con adobe, pero desde tiempos prehispánicos, con cuestiones, bueno, que hoy no hablaremos, tenemos presencia de casas de adobe. Está toda la región de 40 casas donde en las cuevas se construían casas de adobe, ¿no? Y las casas coloniales son casas de adobe y todavía algunas de las casas de Chihuahua fueron hechas con adobe hasta los años 50, 60. Hoy desafortunadamente se ha abandonado esto. Es un tema trágico del que también se podría hablar porque los materiales contemporáneos no son térmicos, mientras que el adobe sí lo es. Bueno, por regreso a Paquimé, Chihuahua. Era una ciudad, la ciudad de Paquimé, que se dedicaba a diversas cuestiones, entre ellas el comercio. Esto es muy importante señalar. Paquimé tiene vínculos con el suroeste de los Estados Unidos y con Sonora. Los paquimenses a través de la sierra comerciaban con sus contrapartes en Sonora. En Sonora se desarrolla una cultura, un proceso, digo yo, denominado trincheras. Y la cultura trincheras, alejada completamente de Paquimé, tiene comercio con esta sociedad. Parece que las evidencias recientes, investigaciones recientes de la maestra Daniela Somuano, parecen mostrar que hay una interacción biológica, movimientos poblacionales entre Paquimé y Sonora, en concreto este sitio de trincheras, que se llama trincheras porque los antiguos habitantes de la región construyeron trincheras, construyeron terrazas en los cerros, terrazas que servían para la construcción de unidades habitacionales, y es un fenómeno interesantísimo, ¿no? No voy a hablar hoy de trincheras, de la cultura de trincheras, no me voy a profundizar sobre esta cultura, pero sí quiero señalar que es importante el hecho de que la cultura trincheras se desarrolla a la par que la cultura paquimé, que tienen intercambios. Pero Paquimé también comerciaba con las ciudades del sur de Arizona, con las ciudades del el sur de Nuevo México. Y uno de los elementos con los que más comerciaba Paquimé era con las plumas de guacamaya, al parecer, ¿no? Se han encontrado restos de guacamayas que vivían en la ciudad de Paquimé, encerradas en pequeñas jaulas de adobe. Bueno, voy a la siguiente diapositiva. Eh, a ver, vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Y Paquimé, dentro de esta enorme riqueza que representaba, pues también, como todas las culturas del pasado y del presente, tendrá relación con la muerte, una interacción con la muerte. Y en concreto aquí me voy a referir a un caso, ¿no? Charles Di Peso, que es el arqueólogo norteamericano que en los años 50, 60 se excava Paquimé, encuentra evidencias del sacrificio de 10 individuos. Pero disculpen, es que ya es un poco tarde, ¿no? Ahora que estamos grabando esto, pero bueno, continúo, retomo nuestra charla. Charles Di Peso encuentra evidencia
de sacrificio de 10 individuos en la antigua ciudad de Paquín. Es muy particular que todos estos esqueletos tendrán marcas de corte, que los huesos están desarticulados, hay una evidencia de que fueron desarticulados, y hay evidencia también de que fueron decapitados y de que los cráneos fueron utilizados como cráneos trofeo. Cuando hablamos del concepto de cráneos trofeo, estamos hablando de cráneos que se exhiben en el espacio público de estas antiguas ciudades de los nortes de México y que tienen profundas connotaciones simbólicas, políticas y de otro tipo. Esta evidencia la encontramos en la esquina suroeste de un patio conocido como Patio de las Columnas, porque tiene interesantes columnas, y está asociado con el juego de pelota. Y aquí, bueno, permítanme hacer una aclaración. Hay espacios, enormes espacios, que recuerdan a los juegos de pelota mesoamericanos y que fueron denominados por los arqueólogos de estas regiones como juegos de pelota. Sí, en realidad, estos juegos de pelota es un tema que está todavía a debate. Lo cierto es que hay estos espacios, lo cierto es que se han encontrado estos espacios como con pasillos estrechos, con estas formas muy similares, que recuerdan mucho a los juegos de pelota del centro-sur, lo cual no es necesariamente evidencia de que haya habido un contacto directo. Bueno, estos espacios aparecen también en el suroeste de los Estados Unidos. Los sitios arqueológicos de Arizona están llenos de este tipo de sitios, de este tipo de elementos, ¿no? De juegos de pelota. Y es muy curioso que la mayor cantidad de personas decapitadas y sacrificadas son niños y mujeres. Voy a retomar esto más adelante cuando hable de otro tema contemporáneo, pero no lo perdamos de vista, ¿no? Porque este es un primer indicio de ciertos cultos a la muerte, de elementos que tienen que ver con el sacrificio. Bueno, voy a proseguir. Este es un fragmento del libro de Charles Peso sobre los entierros, y pueden aquí observar ustedes, bueno, la presencia de estos individuos, la mayoría de ellos son mujeres y hay niños también, que tienen ofrendas asociadas, ¿no? O sea, aquí pueden ver ustedes las ofrendas que tienen estos individuos, y aquí es lo que yo les mencionaba. Los cráneos, los huesos, estaban total y completamente desarticulados, lo cual te habla de que hay una interacción con el cadáver, lo cual te habla de que hay una manipulación. Y aquí, como ustedes pueden ver, pues encontramos las ofrendas. Bueno, Di Peso encuentra evidencia de que estos cráneos son de individuos que fueron decapitados. ¿Y cómo sabemos que fueron decapitados? Porque hay una marca de corte aquí, en la parte baja del cuello, en esta zona, que indica que el cuerpo y la cabeza fueron separados, ¿no? Bueno, ¿de qué nos está hablando esto? Y recapitulo un poco lo que vimos con respecto a la quemada. Nos está hablando de cultos públicos a la muerte. Nos está hablando de sacrificios. Ahora, sería muy tentador pensar que estos sacrificios están relacionados con lo que hacían los mexicas, con lo que hacían los pueblos más en el sur. Pero yo pensaría que esta es más una particularidad y peculiaridad que tiene que ver con las propias dinámicas de los nortes de México, más que con el sur. Porque en el sur de los Estados Unidos también hay evidencia de que los cuerpos humanos sufrieron marcas de corte. Hay evidencia también de que en un momento determinado hubo este tipo de decapitaciones, de sacrificios.
Bueno, no sé qué piensen ustedes, si ustedes conocían esto. ¿Por qué no? Bueno, ahora que me imagino que van a estar interactuando con el grupo de WhatsApp, nos ponen qué piensan de estos dos sitios que hemos visto hasta ahora, ¿no? La Quemada y Paquimé. Bueno, voy a pasar a hablar de un tercer sitio de que nos habla de la presencia del culto a la muerte y que es un sitio, a mi modo de ver, muy importante. Es la Cueva de la Candelaria en Coahuila. Hace muchos años, voy a relatar esta historia porque creo que vale la pena, un grupo de exploradores, entre los que se encontraba el director de una escuela preparatoria de la ciudad de Torreón, salieron a las montañas que se encontraban cerca de Torreón, un poco hacia el norte, mucho antes de Cuatro Ciénegas. Y en estos recorridos dieron con una cueva. No recuerdo exactamente por qué razón deciden meterse a la cueva. No sé si fue que el perro se había perdido. Ya saben, esto es muy común en la historia de la arqueología, que un perrito perdido en medio de una cueva acaba, nos conduce a descubrimientos formidables. Y parece que este es el caso en la Cueva de la Candelaria. El asunto es que hay restos en la Cueva de la Candelaria de seres humanos que fueron depositados ahí. Parece ser que son varias generaciones de sociedad, desde gente que se dedicaba a la caza y a la recolección, que fueron enterrados allí. Y esto nos conduce a una característica de la arqueología, perdón, nos conduce a una característica de la arqueología de esta región del norte de México, ¿no? De la región que ha sido denominada como el noreste. Y es la presencia de bultos mortuorios en cuevas. Bueno, ustedes me dirán, ok, Martín, ¿qué es un bulto mortuorio? Vamos a ver, ¿les parece? Esto es un bulto mortuorio. Los bultos mortuorios son seres humanos que al fallecer fueron embalados, voy a decirlo así, fueron envueltos en materiales de carácter orgánico. ¿Y como qué materiales de carácter orgánico estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de fibras vegetales que tienen que ver con las materias primas que allí encuentran. Las palmas del desierto, los agaves, proveían a estos pueblos de materia prima que se procesaba y pues se utilizaba para muchas cosas, para hacer, por ejemplo, sandalias, para hacer cuerdas de los arcos, pero también, y esto es importante señalar, para envolver a los muertos, como aquí podemos ver. Y bueno, los muertos eran envueltos en estas mantas. Como ustedes pueden ver, se le coloca al muerto, o se coloca al muerto, ¿no? En medio de estos textiles amarrados, ¿no? Con una cuerda también hecha con fibras vegetales. Si les interesaba ver más de cerca estas fibras vegetales, pues aquí tenemos la evidencia de esto, ¿no? Aquí se puede observar claramente un textil de origen coahuilteca, de estas sociedades, donde se ve, pues, el manejo de dos colores primordialmente, un color más marcado, color oscuro, y el color blanco. Vamos a continuar. Seguramente ustedes tendrán la duda respecto a qué significaban estos elementos, ¿no? Geométricos que aquí vemos. Bueno, los arqueólogos tenemos la misma duda, ¿no? Sin embargo, hay distintas hipótesis, algunas que apuestan a que esto era algo de carácter naturalista y que distintos elementos de la naturaleza, como las montañas, eran reflejados a través de estas imágenes.
Lo curioso, lo interesante, es que los muertos están envueltos en este tipo de textiles. Ahí está. Ahora pasamos a una imagen que proviene del Museo de Antropología y que consiste en un individuo muerto envuelto en las mantas, perdón, envuelto en las mantas, con muchas ofrendas, con su arco, con su flecha, y que se encuentra al interior de esta cueva, ¿no? La cueva de la Candelaria. Si ustedes quieren conocer cómo era esta cueva y viven en el centro del país, viven en Ciudad de México, les queda cerca, viven en Puebla, en Querétaro y se pueden dar una vuelta, vayan a la sala del norte de México y ahí van a encontrar evidencias, reconstrucciones para el público de cómo estaban envueltos los muertos y de cómo era esa cueva de la Candelaria. A mí me parece impresionante que en el Museo de Antropología levantaron de nuevo esa cueva, la reprodujeron casi tal cual como se la habían encontrado. Bueno, este es otro elemento, otra evidencia de bulto mortuorio, imagen tomada de la y donde ustedes pueden ver más o menos cómo funcionan estos bultos mortuorios. Son mantas que envuelven a los individuos. En la cabeza los individuos tienen estos tejidos que los acompañan, que probablemente denotan un prestigio, que denotan, pues tal vez el inicio de una cierta diferenciación social. Y pueden ver todavía, pues, los restos de estas mantas que se han deteriorado con el paso del tiempo, pero en las cuales es posible apreciar motivos geométricos. Y déjenme decirles que no es frecuente encontrarse este tipo de elementos en el contexto arqueológico. Es muy infrecuente encontrar textiles, ¿no? Ahora pasaremos a hablar de otro elemento que estaba asociado a estos muertos, que es un perro, ¿no? Si ven que este perro brilla, es una momia de perro, es porque en algún momento alguien decidió que la mejor manera de conservar a esta momia de perro era poniéndole barniz. Hoy ustedes saben que esto pues no es correcto, que no se debe de hacer. Yo le digo a mis estudiantes, bueno, si estudiamos el pasado y las intervenciones que se hicieron en el pasado, es justamente para no repetir estos errores, ¿no? Y por diversas circunstancias, este perro estuvo perdido casi 50 años y apareció a raíz de la denuncia que hizo su dueño anterior, eh, perdón, eh, eh, híjole, aquí creo que me rebujé, como se dice aquí en el norte, ¿no? Este perro eh, quedó en la preparatoria, ¿no? De el director que había descubierto en parte la cueva, que fue uno de los descubridores de la cueva, y por razones que no alcanzamos a dilucidar, este perro se quedó ahí en esa escuela durante 50 años. Y el INA estuvo rastreando dónde había quedado, hasta que al final la propia preparatoria dijo que se habían encontrado una serie de elementos ahí almacenados que tenían mucho tiempo y apareció esto, ¿no? Este perro que brilla porque fue barnizado, insisto. Esto es como un error que no se debe de repetir, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar de un último elemento de la época prehispánica. Ahora me salgo de la presentación PowerPoint. Aquí ustedes pueden ver pues múltiples imágenes provenientes de la cual Candelaria. Las voy a hacer grandes y voy a irlas explicando. Tenemos estos mangos con las puntas de proyectil. Tenemos estas cuestiones extraordinarias que son los elementos textiles. Ustedes deben de saber que en la arqueología lo más complicado de que se conserve es lo orgánico. Entonces, para nosotros, más que encontrar una pirámide y excavarla, más que encontrar una serie de elementos, encontrar restos orgánicos es, wow, o sea, sacarse la lotería verdaderamente, ¿no?
Vamos entonces a las imágenes, nada más que mi computadora cargue, ahí está. Y tenemos esta manta con motivos geométricos, con triángulos, y era una manta que envolvía a estos muertos. Proseguimos. Aquí tenemos con una muy baja resolución, pero bueno, claro, la imagen de una cesta hecha con fibras orgánicas. Casi siempre estas fibras provienen de las plantas que rodean el desierto, que viven en el desierto. Tenemos otra vista de una de las cestas. Y estas cestas eran de tan buena manufactura que ahí se podía transportar agua y el agua no se perdía. O sea, eran tan cerradas que podías transportar agua. Y finalmente tenemos las joyas de la corona, bueno, que diríamos en realidad las joyas de los pies, ¿no? Que son estos guaraches, estas sandalias de origen prehispánico, que tienen incluso evidencia de el desgaste por el uso, ¿no? Por ir caminando en el cerro, se fueron desgastando. Me parecen sandalias maravillosas y déjenme decirles que para que esto se conserve, pues tiene que darse muchas condiciones que no se dan generalmente en los sitios arqueológicos. Una de estas condiciones es o una humedad hiperexcesiva, donde los materiales orgánicos quedan súper humedecidos y en ese contexto sobreviven. Y el otro es que en ambientes desérticos, donde no hay nada de humedad, encontramos este tipo de elementos orgánicos que se han preservado justamente gracias a la aridez, gracias al tipo de suelo. Y bueno, realmente es todo un reto para la arqueología y para la conservación el conservar este tipo de elementos. Pasaremos a hablar ahora de una última etapa en el periodo prehispánico, una última cultura del periodo prehispánico. Bueno, aquí ven todavía parte de el cráneo, el famoso cráneo que fue encontrado en la cueva Candelaria, que tenía su tocado hecho con fibras vegetales en la parte de arriba. Y aquí colgaba de este individuo una bola de conchas hechas aparentemente con material malacológico, es decir, con material de moluscos que viene muy probablemente de las costas. ¿Qué rayos hace esto en Coahuila? ¿No? Voy a proseguir. Como les decía, vamos a hablar ahora de las cuevas arqueológicas de Chihuahua, en concreto a la Sierra de Chihuahua, porque es en estos espacios donde se han encontrado restos momificados de seres humanos, ¿no? Bueno, primero les presento, disculpen de veras estos bostezos, hoy ando muy cansado, he estado trabajando desde las 8 de la mañana, pero bueno, aquí estamos, ¿no? O sea, con mucho gusto para seguir platicando sobre estos temas arqueológicos. Y aquí ustedes pueden ver la cueva de La Hoya, que es un sitio arqueológico abierto al público, donde tú tienes en las cuevas casas hechas de adobe y donde tú tienes esta enorme, enorme estructura que consiste en un gran granero. Bueno, estas cuevas, eh, de las cuales podríamos hablar en otro, son importantes, ¿no? Porque tienen estos restos de adobe, lo que yo les decía, la historia de Chihuahua es la historia del adobe. Vamos a ver si quieren esta imagen más grande, con mayor detenimiento, ahí está. No es de una gran resolución esta imagen, pero algo podemos ver. Estas entradas en forma de T, yo digo en forma de paleta y hielo. Y bueno, todo esto se puede visitar, ¿no? Si ustedes van a la Cueva de la Olla,
se puede acampar ahí, el sitio está protegido por el INAH, es un sitio seguro, hay familias que van a acampar, se puede hacer una carne asada, en fin, un lugar precioso. Bueno, en estas cuevas directamente no se han encontrado entierros, pero sí tenemos eh, que en la Sierra de Chihuahua se han encontrado restos de momias en las cuevas, ¿no? Eh, Aquí está. Esto es de lo que yo les quería hablar. Hace 10 años, un grupo de adolescentes entra a una cueva de Chihuahua, allí en la sierra, y se encuentra esto, ¿no? Se encuentran estos restos humanos y deciden reportarlo porque piensan que puede ser una narcofosa. Llega la policía y le dice, ¿sabe qué? Esto no es reciente. Y llaman al Centro INAH Chihuahua, el Centro INAH va con el arqueólogo Enrique Chacón y encuentran esto. Desafortunadamente, la mayoría de las momias ya habían sido saqueadas, aquí esto es muy común, pero encuentran la presencia de cuerpos humanos momificados envueltos en textiles, que son estos elementos que ven allí. Da cuenta de esto, que los antiguos habitantes, los antiguos moradores de esta región de la Sierra y las Cuevas, al igual que los habitantes de la Candelaria en Coahuila, colocaban a sus muertos en las cuevas, muy probablemente por algún motivo simbólico. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la arqueología que encontramos en Coahuila con la arqueología de Chihuahua y en concreto las momias, en qué se diferencian y en qué se parecen? Se parecen en que están envueltas, en que están y aparecen en cuevas, pero se diferencian, y esto es súper importante enfatizarlo, se diferencian por el tipo de elementos que están asociados. Se diferencian porque aquí, por ejemplo, no observamos tocados, ¿no? Porque quizás las ofrendas que hay en estos espacios no son ofrendas eh, similares, ¿no? O sea, no encuentras estos perros, no encuentras estos tocados, ¿no? Sin embargo, yo insisto que las cuevas en la época prehispánica en el norte de México, igual que en el resto de México y de América, tienen profundas connotaciones simbólicas. Y no es casual que los entierros se encuentren allí. Bien. Bueno, no sé cómo estén. Aquí, pues ya casi van a dar mis 9 de la noche, las 10 de Hugo. Pero vamos a seguir hablando. Quisiera quizás hablar unos 10 minutos de arqueología prehispánica, luego hacer una pequeña pausa y después regresar para hablar sobre lo que está pasando en el periodo colonial. ¿Qué ocurre con otras regiones del norte de México? ¿Qué ocurre con los entierros? ¿Qué ocurre con los muertos y la muerte? Bueno, vamos a ir a un sitio, al sitio del que les hablaba, que no vamos a entrar a profundidad aquí, que es el sitio de Trincheras en Sonora. Primero quiero que vean ustedes el sitio y ya después pasaremos a hablar sobre los muertos y pasaremos a hablar sobre los entierros que se encuentran aquí y el culto a la muerte en esta región. Bueno, cuando yo les decía hace un momento de que estos cerros tenían trincheras, me refería a esto. No sé si lo alcanzan a ver, algunos ya lo habrán visto en sesiones anteriores. Estos cerros tienen como terrazas. Y estas terrazas no son otra cosa sino las trincheras, que son la base donde se construyen las casas. Hay que pensar que son sociedades agrícolas, todas las sociedades de las que yo les hablé, excepto los habitantes y los moradores de la Cueva de la Candelaria, porque ellos eran cazadores recolectores. Y
ellos viven en estas partes altas, incluso los templos se encuentran en estas partes altas. Aquí en la cima encontramos un templo que parece un caracol cortado, ¿no? Desde arriba. Y los campos de cultivo están aquí abajo, en las llanuras que se pueden inundar, en la zona que es plana. De hecho, yo estoy seguro que los campos de cultivo de la cultura trincheras están abajo de trincheras que es este. Y les cuento un dato cultural que a lo mejor algunos ya conocen, bueno, los que ya han tomado clases conmigo, que es que el personaje del zorro, el mascarado de color negro, que es un gran espadachín, está inspirado en un personaje que era originario de aquí, no del pueblo prehispánico, sino del pueblo ya histórico, y que era Joaquín Murrieta. Entonces, la leyenda de Joaquín Murrieta, este personaje que se opone a la invasión norteamericana, este personaje que defiende los derechos de los mexicanos y de los latinos, este personaje fiestero, parrandero, era originario de aquí. Y la historia del zorro se inspira en realidad en él, en la vida de Joaquín Murrieta, originario de Trincheras. Bueno, vamos ahora a hablar sobre el tema de la muerte en estas sociedades, ¿no? En estas culturas. Voy a mostrar un poco algunas de estas imágenes. Van a ver algunas particularidades, peculiaridades de esto. Y bueno, eh, aquí les voy a mostrar un cráneo de otra región que es Onabas, ¿no? También en Sonora. Ok, bueno, aquí ustedes pueden ver, y voy a ampliar la imagen, ¿no? Estos entierros de personajes, bueno, que aparecen juntos, ¿no? Que aparecen enterrados juntos. Aquí, bueno, dice que la excavación es en la región de La Plata, ahorita lo aclaramos esto. Tenemos también este tipo de entierros, ¿no? Este personaje que está en una posición muy extraña, en algunas ocasiones, pues así se les avienta, ¿no? Pero en otras ocasiones son los fenómenos físicos, geomorfológicos, los que hacen que los entierros queden aquí. Hay una disciplina en la antropología física que se llama tafonomía y que estudia justamente todos los procesos que le ocurren a los cuerpos. Vemos de cerca estos cráneos de estos individuos y finalmente llegamos a un lugar, ¿no? En Nónavas, en Sonora, donde el cráneo está completamente deformado, ¿no? Los amantes de lo ufológico han dicho que, bueno, es muy misterioso que estos cráneos estén así deformados, ¿no? En realidad no es tan misterioso. Igual que en otras partes del centro-sur de México, hay en esta región de Sonora una deformación craneana, lo cual no quiere decir necesariamente que los antiguos habitantes de trincheras estuvieran emparentados con los mayas, ¿no? Simplemente que hay una analogía de prácticas. Esa es mi opinión. Muy bien. Bueno, ahora voy a cerrar todas estas imágenes y vamos a continuar hablando sobre qué pasa con otros entierros, con otras regiones, ¿no? Vamos a ir a Baja California ahora. Vamos a hablar sobre los entierros y vamos a comenzar hablando de una región que se llama el Conchalito. Bueno, primero quiero ubicarlos a todos ustedes. Voy a abrir estas imágenes, pero para mí es importante que nos ubiquemos dónde está ocurriendo esto, en dónde se ubica, qué nos habla sobre las culturas del pasado. Y bueno, se trata de entierros hechos a la orilla de la playa, entierros que se encuentran cerca de estos lugares que son conocidos como concheros y que son los lugares, los basureros de los
cazadores, pescadores, recolectores, donde durante generaciones se acumula esta basura que va formando como capas, que va formando como estructuras, y que nos habla de costumbres relacionadas con la muerte bastante curiosas, ¿no? Bastante curiosas. Y ahorita hablaré de ello. Bueno, para esto nos tenemos que ubicar, ¿no? Hemos ido de Sonora hacia Baja California. Perdonen ahí los errores. Esta es la península de Baja California. Los entierros que yo les estoy mostrando están aquí, en esta región sur del estado de Baja California. Y para que se den cuenta de la enorme dimensión de esta alargada península, resulta que si uno quiere viajar desde Tijuana hasta Los Cabos, en el extremo opuesto, hace cerca de 24 horas. ¿Sí? Se hacen cerca de 24 horas y esto te habla de las enormes distancias. Bueno, estos paisajes paradisíacos fueron lugares donde los antiguos californios enterraron a sus muertos. Y vamos a hablar acerca de los entierros del Conchalito, un sitio arqueológico que está a orillas de la playa, que a veces inunda. Lo sorprendente es que los huesos hayan sobrevivido al paso del tiempo, que los huesos no se hayan deteriorado con el agua del mar, con esta agua salina. Y aquí vemos un entierro doble, o sea, donde dos individuos fueron colocados juntos. Aquí vemos otros restos óseos, donde el paso del tiempo, pues, terminó rompiendo el cráneo y pues queda este pedazo, pero donde podemos ver restos de conchas también, ¿no? Al parecer en el Conchalito, conocido así como el Conchalito por la cantidad de eh, conchas, almejas que hay ahí. Bueno, estos elementos eran colocados como parte de las ofrendas de las sociedades recolectoras, cazadoras, pescadoras. Muy bien. Ahora les muestro esta imagen, ¿no? Esto lo mencionaba en alguna sesión anterior. Es evidencia de la ocupación humana. Todas estas conchas no llegaron ahí porque el mar las llevó. Son elementos que nos hablan, como ya les expliqué, del modo de vida de los recolectores pescadores, donde pues la basura se va acumulando ahí a través de los siglos. Y este es el entierro más destacado que encontró la arqueóloga Harumi Fujita, de origen japonés, aquí. A mí me impresionó la primera vez que vi esta imagen, ¿no? El cuerpo ha sido completamente desarticulado y los huesos han sido colocados aquí, ¿no? Eh, Han desarticulado el esqueleto y han colocado, por ejemplo, las costillas sobre el cráneo. Y aquí ustedes lo pueden ver. Bueno, muy bien. Ahora pasamos a la siguiente, la última imagen del Conchalito, donde tenemos, aquí está, este elemento, ¿no? Un elemento, otro entierro. Los huesos adquieren esta coloración producto de la interacción con el ambiente geológico de la región, y los colores de los huesos son obtenidos a través del intercambio de minerales. Bueno, ya van a ser, bueno, ya va a cumplirse una hora. Hugo, no sé si te parece bien que vayamos a una pausa y yo les dejo de compartir y que regresemos en un momento para seguir hablando ahora de la muerte en el periodo colonial y en la época contemporánea. Claro, Martín, Hola Hugo, creo que estamos teniendo
Ay, Ya te escucho. ahí me escuchas. Tengo las 10:03, creo que para ti son 9:03. Sí, Ok, ¿te parece si nos tomamos 12 minutos sí, para que así regresamos exactamente 9:15, 10:15 para mí? ¿Correcto? me parece perfecto, Hugo. Bueno, pues ya saben, pausa la Bueno, grabación y ahorita ok, nos vemos sale. 12 Bueno, minutitos. pues ahorita nos vemos entonces. Pues regresamos, Martín, adelante. Muchas gracias, Hugo. Bueno, como se los había prometido, ahora vamos a hablar de lo que ocurre durante el periodo colonial y voy a hablar de una región que quizás hoy no asociemos como con históricos, que es la región de Nacosari en Sonora. Y como les prometí, les voy a contar una leyenda que es como un poco medio siniestra, pero a la vez nos da risa, ¿no? Está basada en los archivos de la Santa Inquisición. A ver, voy a compartir mi imagen. La Santa Inquisición, a ver, listo, creo que ya están viendo mi imagen. Bueno, este es un mapa de Nacosari, en Sonora. Y bueno, la Santa Inquisición, aunque nos parezca increíble, pues tenía, digamos, tribunales en distintos espacios. Y hay un caso que en 1699 se da en el pueblo de Nuestra Señora del Rosario, en Nacosari, hoy en Nacosari de García. Este de García, este cambio de nombre tiene que ver con un héroe local que evitó que el pueblo muriera al estallar la dinamita que llevaba el tren y bueno, se llevó afuera del pueblo la dinamita. Pero bueno, regresando al periodo colonial. Eh, esta región de Nuestra Señora del Rosario de Nacosari era una región rica en minas y había allí asentamientos militares. El poblamiento al norte de México se dio gracias a los asentamientos militares, conocidos como presidios. Es decir, se iba conquistando cierto terreno y se enviaban soldados a estas regiones a lo largo de lo que se llamaba. Del lado de Chihuahua estaba lo que era conocido como el Camino de Tierra Adentro, y cada determinado, digamos, número de kilómetros se fundaba un presidio militar que posteriormente dieron origen a las poblaciones de las regiones y estos presidios pues tenían varias funciones: custodiar este camino de tierra adentro, pero también consolidar la presencia de la Nueva España, de los españoles, de los criollos, de los mestizos que están llegando a esta zona en la región y defenderse militarmente de los procesos de resistencia de los pueblos indígenas que se encontraban en estas zonas y que estaban siendo desplazados por todo el movimiento que estaban generando pues los colonizadores. En este caso, en el caso del Real de Minas de Nuestra Señora de Nacosari, tenemos una presencia de minería, pero también una presencia de un cuerpo militar. Y esto es lo que va a dar origen al cuento que les voy a relatar. No es cuento, bueno, es no, como dicen por ahí, ¿no? Suena chiste, pero es en realidad anécdota, ¿no? Esta historia está consignada en los archivos de la Santa Inquisición. Voy a pasar a otras imágenes, a ver si ahí está, ¿no? Este es el mapa, un mapa del norte de México y bueno, aquí ustedes podrán ubicar algunos de los pueblos del norte del país. Se puede aquí ubicar a Nacosari, enseguida lo localizo, lo que es llamado la tierra de los pápagos, ¿no? Habitado por estos pueblos, los pápagos, los copas. Y bueno, en esta región de aquí, donde se encontraba Nacosari,
ocurre lo siguiente, y procedo a leer. Me estoy basando en un libro que si quieren luego les comparto la bibliografía, que se llama Relatos Populares de la Inquisición Novohispana, de Enrique Flores y de Mariana Macera, y el relato se llama El Dedo del Muerto, declaración de Pascual Castillo el Viejo, y espero no aburrirlos, insisto. En el Real y Minas de Nuestra Señora del Rosario, de Nacosari, de la provincia de Sonora, en 22 días del mes de diciembre de 1699 años, por la tarde, ante el señor comisario don Cristóbal de Mendoza, cura de su majestad, vicario y juez eclesiástico, pareció siendo llamado Pascual del Castillo el Viejo, vecino del presidio de Coredeguachi, quien dijo que no tenía oficio por estar impedido de edad de 50 años, poco o más o menos, del cual fue recibido con juramento en forma y prometió decir la verdad de lo que supiere y le fuere preguntado. Vamos a explicar un poco este fragmento. Este relato de la Inquisición comienza con todos los formalismos, el lugar, la hora, el espacio, y van a entrevistar a este personaje llamado Pascual del Castillo, que viene de un presidio. Ya saben que es un presidio, una avanzada militar en la región de Corodehuachi, ¿no? Y Corodehuachi es el Sonora, que originalmente era habitado por los pueblos ópatas, por los pueblos indígenas ópatas, ¿no? Y allí se funda tanto una misión como un presidio militar, ¿no? Que era esta avanzada hacia el norte. Más adelante le cambian el nombre por diversas circunstancias históricas, por la presencia de los apaches y el nombre de lugares real de minas de los apaches, ¿no? Real Presidio Frontera de los Apaches, ¿no? Esta zona, hacia el siglo XVIII y XIX, pues es una zona a la que van a bajar, al igual que a Chihuahua, los mal llamados pueblos apaches, ¿no? Que en realidad es un nombre con el cual se denomina un montón de pueblos que eran seminómadas. Pero bueno, vuelvo al tema, ¿no? Hablar de los apaches sería también otra charla muy amplia. Se puede crear incluso aquí, hablar de una ruta apache, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Volvemos a la historia, ¿no? Eh, ¿Por qué lo llaman? ¿Por qué llaman a este personaje, Pascual del Castillo el Viejo? Porque ocurre algo en relación con los muertos y con los cuerpos de los muertos. Y procedo a leer. Dijo que estando en su casa el alférez Cristóbal Martín, teniente de las armas de dicho presidio, sentado en la puerta este declarante al salir el sol, al levantarse dicho teniente se le cayó del capote un trapo, el cual levantó un muchacho hijo suyo, el cual trapo dio a su madre, quien lo desenvolvió y halló un dedo de gente, el cual enseñó a su hijo, a un hijo suyo llamado Pascual del Castillo, soldado de mostró al teniente Bolaños. Bueno, esta situación va a generar un montón de cosas. Hay un militar que tiene envuelto en una tela un dedo de muerto. Ahorita vamos a ver de qué muerto es y qué nos dice sobre el tema de la muerte y la relación con la muerte en el norte de México en la época de la Nueva España. Entonces, dicen que cuando se ve que el dedo cae, este personaje grita, tate, estate, ¿no? Este ha de ser Ábalos, porque ir ayer al pueblo y parecer hoy el dedo, tengo malicia, ¿no? Esta es una fórmula mitad mágica, mitad que expresa sorpresa, para protegerse de estos influjos que ahí podían estar en juego, ¿no? Influjos de los cuales vamos a hablar. Bueno,
Después de un largo proceso, no lo voy a leer todo, eh, empiezan a inferir los inquisidores que este cuerpo fue producto de un saqueo que se había hecho en la tarde del cementerio y que en concreto es el personaje, este Cristóbal de Martín, que tenía el dedo, había ido a profanar la tumba de una mujer indígena que había muerto recientemente y le cortó el dedo. Ahora, ¿por qué razón le cortó el dedo? ¿Y cómo esto nos habla de la concepción de la muerte? Bueno, voy a leer el por qué hace esto, ¿no? Y lo voy a explicar, ¿no? Entonces, y que no pasó adelante a decir lo que le había dicho, el dicho Ábalos, y que por entonces no pasó más, y que después aquel mismo supo cómo el día antecedente fue el dicho Ábalos a la casa del alférez de la compañía y le pidió le prestase un cuchillo y que él respondió que no tenía cuchillo, pero que se llevase la lanza que tenía, la cual desencajó del palo a donde estaba y se la llevó. Y que se fue al pueblo de Cuquiarachi, que habrá 2 leguas, y que supo el fiscal mayor del pueblo, como el dicho Jerónimo de Ábalos había estado en el cementerio de la iglesia hace mucho rato, por lo que lleva declarado. Presume que sería dicho Ábalos quien cortó el dedo. Y bueno, un personaje que estaba ahí menciona que había excavado una sepultura de una mujer que había hacía 5 días que la habían enterrado. Entonces él le corta el dedo. ¿Por qué le corta el dedo? Esto aparece al final del proceso, ¿no? Le corta el dedo porque Cristóbal de Martín conoce un mulato que le dice que si él quiere ser invisible y tener relaciones sexuales con cualquier mujer que él quiera, sin que el marido se dé cuenta, debe de cortarle a una muerta reciente y envolver ese dedo y que con eso él será invisible. Este caso, que insisto, es como una mezcla entre algo un poco macabro, o sea, la idea de que alguien vaya a un cementerio, profane una tumba, corte un dedo, eh, y que lo haga porque cree que puede ser invisible, nos habla de la visión del mundo de los colonizadores del siglo XVII. Cuando ustedes empiezan a leer los documentos de la Santa Inquisición del norte de México, nos vamos dando cuenta que es un mundo muy diferente al que hoy vivimos. Es un mundo que está poblado de brujas, que está poblado de encantos, donde los hechizos se utilizan para enamorar, donde los muertos tienen particular poder e influencia sobre los vivos, en concreto sus cuerpos, y donde un dedo puede servir para hacerse invisibles y para lograr doblar la voluntad del otro y lograr lo que se busca. Entonces, es esta la historia, ¿no? Que se cuenta aquí. Y al final de todo el proceso, acaba confesando este personaje que lo hace porque él cree que con ese dedo va a ser invisible y que va a poder tener relaciones con las mujeres, ¿no? Esto, digamos que es apenas la punta del iceberg. Yo conocí este caso que les estoy relatando a raíz de una clase de mitología con los estudiantes el semestre anterior,
y donde estuvimos hablando de todas estas cosmovisiones y visiones mágicas en torno a distintos temas, ¿no? Y nos llamó mucho la atención, esto lo analizamos con mucho detenimiento, este caso, ¿no? O sea, ¿por qué se profana un cuerpo? ¿Por qué tiene que ser un dedo, el dedo índice? ¿Por qué tiene que ser una mujer? ¿Por qué tiene que ser un muerto reciente, ¿no? Y cuando ustedes se meten en este mundo de la Inquisición en el norte de México, porque aquí hay varios relatos que nos van a hablar de esto, ¿no? De este eh, entorno mágico en el norte de México, se van a dar cuenta que la idea de la brujería está muy presente, la idea de los espectros que no han sido, de los difuntos que no han tenido una buena muerte, están ahí presentes. Y esto entra en relación con creencias del mundo indígena, con rituales del mundo indígena que siguen presentes en todas estas regiones. Por eso es que yo les he mostrado este mapa eh, donde ustedes pueden ver las provincias de el norte de la Nueva España que aparecían representadas, ¿no? De hecho, hay varias regiones que hoy podríamos identificar y que son este escenario, ¿no? O sea, aquí se habla, por ejemplo, de la tierra de los Comanches, de los llanos de Jupatel, el río Conchos, ¿no? Que va a dar lugar pues a todo el desarrollo en esta región. Y más para acá, cruzando toda esta región de las sierras, ustedes van a y estos pueblos mineros que se asientan en esta región y que van acompañados de estas avanzadillas, ¿no? Militares. Bueno, esto es lo poco que tenemos de momento sobre las creencias de la muerte en la época colonial en el norte de México, en el noroeste en concreto. Algo que, insisto, rompe, choca con lo que estamos acostumbrados. Yo nunca había escuchado sobre estas cuestiones de los muertos, la invisibilidad, el uso de el cuerpo de los muertos, pero es muy frecuente en estas regiones y también en otras zonas en la época colonial que los restos de los muertos, los huesos de los muertos se utilizan, ¿no? Para enamorar, para brebajes, para tener poder sobre el otro, ¿no? Y aquí es, bueno, aquí está, aquí, Nacosari, termino con esta imagen, esta parte, ¿no? En esta zona. Bueno, ok, vamos ahora a viajar en el tiempo, ¿no? Y vamos a venir al tiempo presente. Y les voy a hablar acerca de el, la muerte y en concreto rituales relacionados con la muerte y cómo los pueblos contemporáneos se han apropiado de fechas como el Día de Muertos, que no eran propias de ellos, cómo han reinterpretado esto, ¿no? Y para ello vamos a empezar a hablar acerca de los Pai Pai de Baja California, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los Pai Pai? Les cuento un poco cómo fue que yo los conocí. El pueblo Pai Pai vive en lo que es el municipio de Ensenada, en Baja California. Aquí está. Y es uno de los 6 pueblos de origen yumano que viven en esta región. Cuando hablamos de pueblos de origen yumano, estamos hablando de pueblos que comparten un tronco común en cuanto a sus lenguas, las lenguas que han sido denominadas lenguas yumanas. ¿Cuáles son estas lenguas? El quiligua, de la lengua de la cual ya solo quedan 3 hablantes o menos, el cumiay, el cucapá, el paipay, el coal y más al sur el cochino, ¿no? Bueno, aquí ustedes tienen el mapa de la distribución, el quiligua que se hablaba en esta zona, desafortunadamente ya que prácticamente no quedan hablantes de quiligua.
el Coal, que es una lengua que hablan 3 personas y que también está a punto de desaparecer, pero el problema es que, a diferencia del Quiligua, el Coal no ha sido como muy estudiado, muy registrado. Luego vamos a tener el Pai Pai, que se hablaba en toda esta zona, y el Kumiai. Se trata de sociedades que eran recolectoras, pescadoras en el pasado, que fueron colonizadas muy tardíamente, ya hacia el finales del siglo XVIII, y se trata ya prácticamente de las últimas poblaciones indígenas originarias de la región que habitan esta zona. Muy bien. Ella es Petra Higuera. Petra Higuera, bueno, falleció ya hace muchos años. Era una señora que se dedicaba a crear justamente ollas de barro. Y esta foto la debieron de haber tomado por ahí de los años 50 o 60, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco para que ustedes como que se ubiquen del pueblo Pai Pai. Quedan muy pocos hablantes también del Pai Pai. Esta es la familia Albáñez. De hecho, yo trabajé con ellos allá en Baja California. Doña Adelaida es curandera, su hija Dulce, sus nietas, ¿no? De diferentes edades. Y bueno, de ellas, pues prácticamente la última hablante fluida de Pai Pai es Doña Adelaida, ¿no? Sus hijas hablan, entienden un poco, sus nietas entienden un poco, pero bueno, la lengua pues se está perdiendo, ¿no? Pasemos ahora a hablar acerca de la muerte, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el concepto de la muerte, ¿no? Bueno, a diferencia de los pueblos del sur, los pueblos de Baja California no quieren tener a los muertos cerca, quieren tener a los muertos lejos. Y esto tiene que ver, atención, con una serie de cantos, con una serie de ritos, bueno, que son conocidos como los curicuri, ¿no? El curicuri es o son los cantos, las fiestas, las danzas, ¿no? Con ese nombre eh, eh, se nombran a estos cantos, a estas danzas, ¿no? Voy moviéndome, bueno, voy observando estas cuestiones. Esta foto es quizás de los años 80, se dio en una de las regiones, no sé exactamente en qué parte, pero estos rituales tenían que ver tanto con fiestas, tanto con fiestas y celebraciones, como con ritos mortuorios. Los cantos que se cantan cuando hay fiestas, esta es una fiesta, se ve claramente, hay público, hay gente, son muy distintos, pues son cantos de gozo, son cantos de celebración. Los cantos que se cantan cuando alguien murió son cantos que incluso han sido llamados como el lloro, ¿no? De lloro, de despedir a la gente, de que parta. Y les decía que había una diferencia importante en cómo los pueblos indígenas del norte de México se relacionaban con la muerte. Lo vimos con el tema de la época prehispánica. En este caso, el pueblo Pai Pai, por ejemplo, trata de tener lo más lejos posible, ahorita hablo de esta foto, ahorita se las explico, a los muertos. Y entonces, lo que se hace es que, bueno, una vez que se hace la ceremonia mortuoria, la ceremonia que es conocida como el lloro, ya no se le dedica memoria al muerto, ya no se piensa en el muerto, y de hecho se queman sus bienes, se quemaban sus bienes y se quemaba su casa, ¿no? Porque se cree que los muertos ya no pertenecen a este mundo y que si su presencia está aquí, va a causar daño, ¿no? Bueno, ahora sí explico esta foto y ahorita lo conecto con esto que les acabo de comentar. Eh, ella, bueno, es una chica cucapá y, bueno, aquí hay chicas pai pai, están en una ceremonia que se llama curicuri, en el contexto de una fiesta
de la reivindicación de las identidades de los pueblos originarios de Baja California, que es conocida como nativa, fiesta nativa, que lleva más o menos 15 años haciéndose y que tomó como punto de referencia las fiestas que se celebraban en el sur de Estados Unidos, que se llevan a cabo por los pueblos indígenas del sur de Estados Unidos. Estas son fiestas distintas a los rituales mortuorios, son fiestas de gozo, son fiestas de gusto, ¿no? De hecho, los adolescentes, ustedes ven que una buena parte de los actores sociales que forman parte de los cantos, de las danzas, son jóvenes, son adolescentes. Entonces, en estas danzas, en estos cantos, también se lanzan la onda, también hay un tema como de seducción, diversión, en las fiestas de celebración. En las fiestas de lloro, no, porque se tienen que seguir rituales muy estrictos, porque si no se corre el riesgo de que el difunto no se vaya del todo y entonces empiece a causar daños, ¿no? Esto era algo que me explicaba una muy estimada amiga, Eva Cacavari, antropóloga de la región, que trabajó mucho tiempo en la reactivación de las lenguas, ¿no? Ella trabajó para el INALI en esta tarea. Y ella me decía, ¿no? Que los rituales que se hacían hacia los muertos buscaban esto. Sin embargo, a mí me tocó ver ceremonias un poco distintas y celebraciones del Día de Muertos. Y cuando me puse a investigar del tema, que de hecho esto es de lo que les voy a hablar ahora sobre la y es Delfina, una cantante tradicional, eh, me di cuenta de algo. La fiesta de muertos, de Día de Muertos, tenía relativamente poco tiempo allí, entre los Pai Pai. No es originaria del norte de México esta celebración, viene del centro y viene del sur. Y el Estado mexicano, pues, acabó como imponiéndola como una celebración oficial en distintas partes. Vamos a ir con los Pai Pai el Día de Muertos. Entonces, ya tienen ustedes el contexto. En Santa Catarina, que es el pueblo donde habitan uno de los pueblos donde habitan los Pai Pai, en el cementerio de Santa Catarina, eh, no vemos lo mismo que en los cementerios del centro-sur de México, ¿no? No hay estas celebraciones, ¿no? Bueno, esto es como muy relativamente moderno. Voy a mostrar otra imagen, ¿no? Cementerios en el Día de Muertos. Pero se ha ido incorporando poco a poco, ¿no? Bueno, esto es de Michoacán, estas son imágenes de Michoacán. Ustedes en un cementerio país nunca van a ver esto, pero hoy, y a mí me tocó, y es la historia que les quiero contar hoy, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, pero también los más grandes, a diferencia de lo que ocurrió hace 20, 30 años, van a las tumbas a visitar a los muertos. Van a las tumbas y colocan velas, no flores como estas, ¿no? Colocan velas en la noche. Con de mucho viento se colocan dentro de latas que se han perforado y se ve muy bonito eso, ¿no? Pero ellos mismos me decían, y algunas antropólogas, que eso no era originario del pueblo Pai Pai. ¿Qué ocurrió allí? Los Pai Pai tenían esta idea de que los muertos se tenían que mantener alejados, ¿no? No iba a haber celebraciones de días de muertos, evidentemente. Pero lo que sucedió en ese momento, en los años 80, 90, es que los Pai Pai se reapropian de esta fiesta que viene de otras regiones, que les es impuesta a los más jóvenes a través de las escuelas. Imagínense, mi abuela me ha dicho que yo ya no tengo que pensar en el abuelo, que después de que murió quemamos su ropa, quemamos su casa, que él está muy bien allá lejos, y de repente
la maestra me dice, van a ponerle un altar a los muertos. Imagínense eso. Los Pai Pai en los últimos 30 o 40 años resignificaron estas fiestas. Y si ellos en sus rituales trataban de mantener a los muertos lejos, hoy han incorporado estos elementos. Y hoy, la noche del 1 de noviembre, la noche del 2 de noviembre, bueno, más el 31 y el primero, ustedes pueden ver que los Pai Pai visitan los cementerios, en el día limpian el cementerio y en la noche van a colocar las velas, en la noche van a ir un rato junto a las tumbas a tomar café y ya luego se van. Este fenómeno es muy curioso y de hecho cuando tú platicas con las familias, te cuentan que, bueno, pues ellos no tenían esto algunos, los más jóvenes dicen que sí, los más viejos que no. Pero bueno, que ahora es así y se incorpora. Esto a mí me ha hecho pensar que algo similar ocurrió en otros momentos históricos con esta celebración del Día de Muertos. No todos los pueblos lo celebraban, pero por diversas razones que ahorita no vienen al cuento, esto se fue expandiendo por distintas regiones y los propios pueblos se apropiaron de estas fiestas. Esto es lo que ocurre con los Pai Pai. Ahora, y termino ahorita con el tema de los Pai Pai para pasar a hablar de otro caso de aquí en Chihuahua. Los Pai Pai, y esto resume la misión de la muerte que tenían y que hoy, insisto, se ha adaptado a estas nuevas costumbres, incluso el tema del Halloween ha llegado un poco allá. Ellos decían que cuando la gente moría se ponía su sombrero de estrellas. Delfina, ustedes vieron alguna foto de ella, me decía que su abuelo don Juan se había colocado su sombrero de estrellas. Colocarse el sombrero de estrellas quiere decir que ya te fuiste al otro lado. Y cuando yo hablaba sobre el tema de la muerte con Delfina, porque pues era un tema que aparecía ahí de forma recurrente, Delfina me decía que los muertos seguramente estaban muy bien en el lugar al que iban. Y cuando le pregunté, bueno, ¿por qué Delfina? Pues es que ninguno ha regresado. Si no estuvieran a gusto del lugar a donde van, ellos regresarían. Y creo que esto resume la idea de la muerte y resume pues estos procesos complejos que están detrás de las fiestas. Bueno, espero no haber puesto dos últimos temas de lo colonial, de lo que pasa con la concepción de la muerte entre los Pai Pai. Vamos a cambiar de geografía en este momento y voy a hablarles de un ritual contemporáneo que sí está relacionado con el Día de Muertos, pero que es muy propio del norte de México, ¿no? Y que se llama Los Ceremos y que se celebra en el Valle de Allende, en los pueblos y las rancherías cercanas en Chihuahua. Aquí está. Voy a explicar primero y luego les voy a mostrar un video, les voy a compartir un video de los Ceremos, ¿no? Bueno, generalmente cuando tú llegas a vivir al norte de México y vienes de otras regiones, lo primero que te dicen, de lo primero que te dicen es, aquí no celebramos el Día de Muertos, ¿no? Aquí no es como en el sur, ¿no? Aquí puro Halloween, ¿no? Esas no son tradiciones, ¿no? Que nosotros teníamos y practicábamos, ¿no? Les mostraré algunas imágenes, ¿no? O sea, bueno, no estas, esto, Chihuahua. Ok. Disculpen esto, bueno, la parte cómica de la clase, ¿no? Le pone uno Chihuahua al buscador y aparecen los perros en Chihuahua, ¿no? Que por cierto, no son originarios de aquí.
¿no? Este es el centro de la ciudad de Chihuahua. Quienes hayan venido seguramente lo identificarán. Y bueno, las celebraciones más comunes no tienen que ver, evidentemente, con el Día de Muertos, con los altares de muertos, ¿no? Esto es como una imposición que viene por parte de la escuela y que viene del sur, ¿no? Aquí, eh, pues, ha habido una enorme influencia de los Estados Unidos y pues la gente se siente más identificada con el Halloween, ¿no? Que con el Día de Muertos. De hecho, aquí en la escuela estamos ahora organizando, los maestros que somos del sur, la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, estamos organizando un evento de concursos de altares y ellos nos dijeron, maestros, de día hacemos sus concursos de altares y lo que ustedes quieran, pero queremos que en la tarde, noche nos dejen hacer un Halloween, ¿no? Bueno, los jóvenes. Pero volvemos a los eremos. Por eso es que a mí me sorprendió y yo me enteré hasta hace poco de que existía esta celebración de los eremos, de que había una celebración en Día de Muertos propia del estado de Chihuahua, que la mayoría de la gente de Chihuahua no conoce y que se celebra en un lugar que es conocido como el Valle de Allende, que está al sur del estado, hacia Parral y estas zonas. Y la celebración se llama Los Eremos. ¿En qué consiste Los Eremos? Un grupo de niños, como aquí pueden ver, rodea a otros niños que simulan que son niños difuntos. Y entonces les ponen velas encima, los niños, aquí ven a las niñas que toman las velas y los empiezan a rezar y a orar como si ya se hubiera muerto el otro niño. Entonces, aquí ustedes pueden ver a los niños, le ponen una manta blanca al otro niño, generalmente 4 o 5 años, le piden que esté quieto, que simule que él está muerto, le ponen la cruz y simulan su velorio y su entierro. Y a cambio de esto, los adultos les dan frutas, les dan comida, les dan ahora dulces, ¿no? Entonces, para mí, de veras, que siempre me ha interesado este tema del Día de Muertos, bueno, siempre, los últimos años, me sorprendió porque yo creía que esto no existía en el estado de Chihuahua y en el norte, ¿no? Y yo no he escuchado de esta celebración en otra zona del país. Y ahorita ustedes van a ver, porque les voy a pasar un video, en un par de videos, de cómo se oyen los cantos, de lo que hacen en este momento, ¿no? Entonces, los Ceremos es una celebración propia del pueblo y sus alrededores de Valle de Allende. No está presente en otras regiones de Chihuahua o que yo sepa el norte de México. Si alguno de ustedes sabe, le agradecería que nos lo contara. Yo no lo vi entre los Pai Pai, evidentemente, ni en Baja California. Les digo, con los Pai Pai lo que hay es una reapropiación del Día de Muertos, una resignificación del Día de Muertos. Y bueno, les cuento un poco, ¿no? Las pocas investigaciones que han hecho, de hecho las ha hecho nuestra escuela, la Escuela de Antropología del Norte de México, en concreto el maestro Ricardo y la maestra Gaby de Antropología Social de la sede en Krill, porque la escuela tiene unas... Han hecho investigación de este fenómeno, se han ido en varias ocasiones, en varias temporadas allá al Valle de Allende y documentan pues que el día va transcurriendo normalmente, cuando empieza a oscurecer, se empieza a ver a los grupos de niños que van a las casas a simular que uno de ellos es el difunto y los otros le celebran su misa, bueno, rezan, y después de todo esto que puede durar minutos u horas, los adultos llegan y les van a dar frutas, les van a dar dulces, les van a dar comida. En estas investigaciones también apareció que esto no es reciente. No solo las generaciones de los abuelos y bisabuelos recuerdan que eso se hacía, ¿no? Sino que al parecer hay documentos, a mí no me consta, pero no creo que sea improbable, hay documentos de la época colonial
que dan cuenta de esto. Y aquí sí no hablaríamos para nada de lo que siempre se habla, que el Día de Muertos es un ensamblaje de culturas, ¿no? Que el Día de Muertos es una fiesta española, pero de la que los indígenas se apropian y que resignifican. En la región de Valle Allende no quedaron poblaciones indígenas, prácticamente las exterminaron. Esto nos daría para otro tema. Y esta es una fiesta muy de una religiosidad católica popular. No es la religiosidad católica imperante, ¿no? Y nos da cuenta de la diversidad del país y de las diversidades de celebraciones. Y de veras, yo tengo muchísimas ganas de investigar esto con mayor detenimiento, ¿no? Ahora ustedes ya saben de los eremos y yo les pregunto, ¿no? ¿Conocían ustedes esta celebración de los eremos? Si algunos de ustedes son de... En sus ciudades, en sus pueblos, se celebra algo similar. Bueno, pues yo estoy siempre abierto y pues aunque esta grabación no es en vivo, contéstenos a través del chat, participen y denos sus comentarios. De hecho, al final vamos a hacer una dinámica de preguntas que yo les voy a hacer a ustedes para que nos contesten a través del chat, ¿no? Bueno, si les parece bien, eh, si te parece bien, Hugo, voy a ir al video. Aquí creo que es muy importante que tú me digas si se ve. Y si no se ve, grabémoslo de todas maneras. Yo te paso el link y bueno, cuando se transmite esta sesión, igual les puedes transmitir el video o mandarles el link del video para que lo vean, porque sí, ahorita hablaremos de esto, pero sí te transporta otro tiempo esto, ¿no? Esta imagen me gusta mucho. El niño se parece al niño de la película de Coco, ¿no? Y su hermanito o hermanita, pues, hace como si fuera ya difunto, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a YouTube. Si me permiten un minuto en lo que me conecto a YouTube. Y vamos, pues, a la celebración de los serenos. Chihuahua. Aquí está. Los seremos, aquí lo dicen, ¿no? La única tradición de Día de Muertos originaria de Chihuahua. Bueno, les voy a pasar estas imágenes. Hay muchos, bueno, algunos videos. Les recomiendo que ustedes ojeen, vean. Si quieren profundizar en el tema de los seremos, recomiendo en específico este pequeño documental donde explican qué son los seremos, ¿no? Bueno, voy, entonces, Hugo, tú me dices si se ve, si se escucha, ahí está. Me voy a quitar los audífonos. Creo, Los seremos nos enseñan sobre la generosidad y la amistad. Se ve y se escucha, solamente si le puedes subir el volumen un poquito más. a ver, voy a pararlo aquí. Sí, Hugo, ¿qué pasó? Perdón, sí se ve y sí se escucha, solo si puedes subir el volumen todo lo que puedas, yo creo que estaría mejor. Ok, ahí está. Lo voy a subir al máximo. Lo regreso el video. Una disculpa por estos problemas técnicos. Vamos para allá. ¿Qué son los seremos, Tata? Los seremos nos enseñan sobre la generosidad y la amistad. Se celebra desde hace 300 años, en el Día de Todos los Santos, donde los angelitos visitan el pueblo de Valle Allende, casa por casa, puerta por puerta. Simulan una violación de un cuerpo. Se acomodan en el piso en grupos de 3 a 7 integrantes. Uno de ellos, el muerto, se cubre con una sábana blanca. Mientras el resto
y le coloca un crucifijo sobre su pecho para iniciar el ritual. Rezando una Ave María y un Padre Nuestro, piden por el alma del difunto. Luego todos cantan al mismo tiempo. Angelitos somos, del cielo bajamos a pedir limosna, y si no nos dan, pues cuando sentaremos pagarán, seremos calabacitos queremos. Hola, buenas noches, gracias por venir. ¿Cuántos son? Seremos calabacitas queremos. Bueno, este es un primer video que nos muestra esta celebración, pero quiero compartirles otro video donde me parece que se transmite, bueno, otra emotividad de manera mucho más fuerte, ¿no? Nos dicen una arraigada costumbre de uno de los pueblos más antiguos de todo Chihuahua, que es Valle de Allende, pueblo también que tiene un origen minero militar, ¿no? El Valle de Allende. Bueno, los ríos, como en buena parte del norte de México, dan origen a estos espacios junto con los placeres mineros. La arquitectura, los niños van pidiendo de casa en casa dulces, pero de esta manera en la que ustedes vieron, ¿no? Donde fingen que uno de ellos murió y donde le ponen una sábana encima, la vela y el crucifijo, ¿no? Van recorriendo las calles, van escenificando lo que sucedió. Uno de ellos es el angelito muerto, ahí está. Y alrededor los demás se hincan y rezan. Para pedir por el alma del angelito que falleció. Se dice que tiene 300 años de historia, esto habría que investigarlo con mayor profundidad. Lo han declarado como patrimonio cultural inmaterial de Valle de Allende, todavía no del Estado. Y se dice que es una manera de salvaguardar, ¿no?, las almas de los niños, ¿no? Y que también tiene que ver con esto de frenar como lo del Halloween, ¿no? Es muy curioso, ustedes se dan cuenta en estos videos y pueden explorar más videos sobre los Seremos, que voy a parar el video y dejo de compartir. Ay, espera. No. Stop sharing. Ahí está. Ya. Que estas fiestas coexisten totalmente con el Halloween, ¿no? O sea, en una de las imágenes veíamos la calabaza de Halloween junto a los niños que están celebrando esto de el Ceremos, ¿no? No sé, Hugo, si tú conocías esta celebración. No, me la acabas de presentar por primera vez, entonces pero es interesante, ¿no? Como hay, efectivamente a mí me tocó todavía salir a pedir calaverita, ¿no? Sin disfraz, sin nada, ¿no? Y bueno, esto es parecido, pero muy local, ¿no? El niño muerto, es muy interesante. Sí, y bueno, pues esta ha sido una reflexión
sobre la muerte en los nortes de México. Hemos visto primero las culturas prehispánicas, distintos ritos funerarios. Luego hemos hablado un poco de lo que pasa en la época colonial con estos archivos de la Santa Inquisición, ¿no? Que han sobrevivido. Estas cuestiones también que se salen de lo que estamos acostumbrados, ¿no? De irle a cortar el dedo a un muerto para hacerse invisible. Y finalmente, bueno, la fiesta Pai Pai, el cómo los Pai Pai se han apropiado del Día de Muertos hoy, lo han resignificado, las creencias que ellos tenían sobre la muerte. Y finalmente terminamos en un pueblo mexicano mestizo, como es Valle de Allende, donde pues un niño simula que está muerto y los demás le rezan y rezan por los angelitos, ¿no? Entonces, vemos a lo largo de la historia que la forma de relacionarse en los nortes de México con la muerte es diversa, como hoy lo sigue siendo, mm, que hay eventos muy particulares que son en algo distintos, aunque compartan algunos rasgos, eh, son en algo distintos al sur y al centro, a la llamada Mesoamérica. Y yo creo que esto también amplía nuestra visión, amplía nuestra manera de entender a México mismo. Y bueno, hace tiempo en otras charlas que he impartido, me señalaban algunos participantes, algunos chicos y chicas guías de turistas, que les interesaría, ¿no? O sea, en algún momento incursionar aquí en el norte de México. Entonces, pues ustedes ven todo el potencial que hay, ¿no? O sea, imagínense llevar a la gente, ¿sabes qué? Vamos a ir a un Día de Muertos muy particular a Valle de Allende, ¿no? O sea, algo que se sale, ¿no? De lo común, de lo tradicional, en un pueblo que no es nada turístico, o sea, es un pueblo, no es, Valle de Allende no es turístico, no se caracteriza por eso, aunque si van, les recomiendo que prueben el licor de membrillo, que es delicioso, pero eso, ¿no? O por ejemplo, no hubiéramos imaginado que en estos muros de adobe de Paquimé pues iba a haber todo esto de los cráneos trofeo, ¿no? E insisto, no hay Tzompantli, pero hay otras cosas, ¿no? Y bueno, quisiera, Hugo, ya para ir cerrando, proponerles, ya que esta clase está grabada, pues que nos respondan algunas preguntas a través del chat y yo estaría retroalimentando, ¿no? Eh, y bueno, las preguntas serían esto. Primero, ¿qué diferencias ven ustedes entre lo que ustedes conocían de, el culto a la muerte, de la relación de la muerte en Mesoamérica, en el sur de México, con lo que pasa aquí en el norte? ¿Qué diferencias ven y qué similitudes ven? ¿Por qué creen que hay esas diferencias y similitudes? Escríbanoslo a través del WhatsApp, a través del chat. Y bueno, en segundo lugar, yo les quisiera preguntar, ¿hay alguna celebración especial de Día de Muertos en el lugar de donde son ustedes? ¿Algo que se parezca a lo que vimos ahora al final en esta celebración de los Ceremos? Eh, Escríbanos en el chat. Si hay alguien del norte de México o de alguna región del norte, yo sabía que de repente hay gente de Culiacán, de Mazatlán, cuéntenos, ¿no? Si han sabido algo de esto, algo similar o algo muy particular al respecto, ¿no? Y al final, bueno, también quisiera preguntarles, ¿qué piensan ustedes acerca de esta diversidad de maneras de acercarse al tema de la muerte? ¿Qué piensan de estas ciudades antiguas que tenían en las plazas principales estos cráneos trofeo, de la manera en que los cazadores recolectores, tanto de Coahuila como el Conchalito, enterraban a sus muertos? ¿Qué piensan de estos rituales en relación con el cuerpo, estas profanaciones del cuerpo humano y de los muertos, con este objeto de volverse invisibles y todo el proceso de la Inquisición? ¿Qué piensan de cómo los Pai Pai han resignificado el Día de Muertos? ¿Y qué piensan de lo que se hace aquí en el sur de Chihuahua con los Ceremos? Pues bueno, yo espero no haberlos aburrido. Ha sido hoy un día pesado. Yo creo que ya Hugo y yo andamos cansadones, pero pues creo que lo hemos sacado de la mejor manera posible y pues estamos totalmente abiertos a, si no se aburrieron hoy,
a seguir participando, a seguir contándoles cuestiones de arqueología, antropología, historia a los nortes de México, a invitarlos a que vengan acá, a que traigan a sus grupos, porque creo que hay un enorme potencial, no solo Barrancas del Cobre, como ustedes están viendo, eh, y pues, si quieren ustedes hacerme preguntas, déjenlas en el chat. De hecho, con Hugo quedamos, ¿no? Que va a haber una sesión de preguntas donde yo les responderé. Desafortunadamente, bueno, no he podido estar con ustedes en vivo porque tengo un evento fuera de México y en esas fechas no voy a estar en México y es otro horario, entonces va a estar complicado, pero me había comentado Hugo que probablemente esté con ustedes este año en otra charla, ¿no? Entonces, pues de mi parte es todo. No sé, Hugo, si tienes alguna pregunta, alguna duda sobre esto que hemos visto. Pues de momento, no, bueno, obviamente sí tengo muchas preguntas, pero bueno, ya ocuparé también el espacio, al unísono con todos los demás, para hacer la dinámica. Y pues bueno, hoy vamos a descansar. Lo que sí les hago la invitación, como bien Martín, dijo, bueno, también va a estar invitado a una siguiente charla, que es el mes que viene, que vamos a tener como tema central el agua, usos y manejos en Mesoamérica, concepciones y visiones, y pues también nos estará hablando un poco de la óptica de los manejos hídricos desde el norte de México, que bueno, ya buena parte, ya nos hacía falta Martín otra vez para tener siempre esa visión del norte, que para no quedarnos solo con Mesoamérica. No, pues Martín, muchísimas gracias por prestarte a esta dinámica. Vamos a ver qué tal nos funciona. Y pues nada, mucha suerte con tu ponencia, con tu evento. Y pues nos estamos viendo para la siguiente. A todos, pues también muchas gracias por haber escuchado esta plástica y nos vemos para la siguiente. Nos vemos a la siguiente.